Venimos haciendo un estudio de los Hechos de los Apóstoles, y Hechos de los Apóstoles uno diría, bueno, el primer libro, bueno, después que Jesucristo asciende al cielo, ¿no? Y todos los discípulos lo ven, estaban con él mientras él se iba al cielo, después de haber resucitado, empieza la vida de Hechos de los Apóstoles, y se llama así. Otros dicen que hubiesen dicho Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que iba guiando la iglesia. Muchos dicen, ¿quién era la autoridad de la iglesia? Dicen, bueno, los ancianos, ¿no? Pero la autoridad, yo había leído una vez un libro que decía, es el Espíritu de Dios, ¿no? El que maneja la iglesia, el que dirige la iglesia, si los hijos se dejan manejar, si la iglesia somos cada uno de nosotros. Bueno, yo mientras estaba así sentado, digo, lo que es nuestras vidas, ¿no? Si nosotros miramos a la par, así, a los hermanos de la par, seguramente si lo vemos un rato, hay algo que puede pasar en el corazón, y seguramente que también tiene luchas como la que tiene usted. Quizás no sean las mismas, quizás algunos luchan porque está afligido por una situación de salud, otro quizá por un pensamiento que lo atormenta, otro quizá porque está afligido de alguna manera, y todos tienen o tenemos alguna lucha en el corazón, y si nosotros vemos al hermano que está a la par nuestra, también está seguramente con alguna lucha, o tiene alguna lucha o algo que vencer, y eso seguramente hasta que nos vamos de acá, de la tierra, ¿no? Luchas que vamos teniendo, algunos vamos venciendo, avanzando, como dice la palabra de Dios, de victoria en victoria. Yo me acuerdo que las luchas que tenía quizá hace 5 años ahora no las tengo, quizá otras sí, y uno va avanzando por ahí, con ayuda del Señor, va fortaleciéndose, por ahí no también, por ahí la vida del creyente no es todo así su vida, por ahí tiene altibajos, por ahí está bien, por ahí baja, por ahí nos desanimamos, por ahí perdemos la visión, por ahí nos enfriamos, por ahí nos desviamos, por ahí dejamos cosas que avancen que no son de Dios en nuestras vidas y decaemos. Entonces, esto si bien yo lo he escuchado, pero también si nosotros vemos nuestro corazón, es así nuestro corazón. Lo bueno es que estamos aquí. Lo lindo es de cada uno que está aquí, es porque Dios tiene un propósito, porque también su corazón se dispuso para ese Dios, así que eso ya debe ser motivo para alegrarnos. Y yo me imagino al Señor en el cielo mirando desde los cielos a aquellos que hoy se dispusieron a escuchar su palabra, porque ¿se acuerdan lo que dice Romanos? No hay hombre que entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero hay algunos que por su misericordia hemos entendido y estamos aquí, por su gracia, por su amor, sabiendo, como decía Pedro, ¿se acuerdan? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde iremos? ¿Dónde estaremos ahora? Quizá momentáneamente podremos estar algunos en una fiesta, comiendo o no, o durmiendo. Pero ¿de dónde nuestra alma, nuestro ser interior, cuando está afligido, de dónde viene ese oportuno socorro, esa palabra de aliento? Porque dice que la palabra de Dios es poder y nos fortalece, nos anima, nos ayuda a seguir adelante, y sacamos fuerza de medio de debilidad, porque dice la palabra de Dios que sus hijos, sus siervos sacaban fuerza de medio de debilidad. Estaban en guerra, ya deshidratados, vencidos, y tomaban nuevas fuerzas en Dios. Dios les inyectaba, y nosotros tenemos de su Espíritu, que es Dios, dentro de nuestros corazones, que nos ayuda, dice, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, y luchan. Hay una lucha entre las cosas de Dios, de su Espíritu, con nuestra naturaleza. Siempre, desde la antigüedad, decía que el Espíritu de Dios, cuando estaba, antes de que venga Jesucristo y antes que ascienda, estaba el Espíritu también de Dios. Y eso vamos a ver, quizá muy cortito esta noche, una parte. Venimos viendo Hechos, estamos en el capítulo 4, vamos a ir al 4:23 al 31, es corta la lectura, no vamos a hacer quizá un análisis muy profundo, pero vamos a ver lo que Dios nos dice en esta noche, a través de su palabra. Hechos 4, 23 al 31.
Es interesante quizás ponerlo en contexto también para saber de qué se trata, pero si quieren lo leemos y una vez que tengamos la lectura, nos ponemos en contexto. El hermano Darío predicaba anteriormente sobre lo que pasó antes de esta situación. Así que, ¿se acuerdan? Había sido sanado un paralítico. Un paralítico es alguien que no camina, pero lo que más me llama la atención dice que hacía 40 años, que tenía más de 40 años. Una, que al tener más de 40 años, mayormente el pueblo lo conocía, y si iba siempre a la iglesia lo conocía casi todo el mundo, tanto jóvenes como ancianos como niños. Sabía que esa persona no caminaba, así que era un testimonio muy grande. Y si no ha caminado en 40 años, seguramente las piernas la tenía, pero sin músculo. La tenía casi, porque ustedes no vieron las personas que no caminan, uno le ve las piernitas, tienen así como el huesito nomás, sin músculo, porque al no tener músculo no se crece el músculo, ¿no es cierto? Está la piernita sola. Y pasa así, las personas que le internan mucho tiempo, 1 mes, 2 meses de internado, si no caminan, si no le hacen mover las piernitas se le van atrofiando, se le van achicando, y parece que en 1 mes, 2, 3 meses las piernitas te quedan así como el hueso casi. Imagínense no caminar 40 años o nacer así. Seguramente habrá tenido, yo me imagino, el cuerpo arriba grande porque se movía arriba con los brazos, pero las piernitas bien flaquitas. Y bueno, acá hay un milagro sobrenatural, ¿no?, de Dios. Así que leamos la palabra de Dios y veamos qué es lo que pasa. Dice así el capítulo 4, 23. Y puesto en libertad, hablando de Juan, Pedro y Juan, vinieron a los suyos, ¿no?, a los demás hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. O sea, todos los peces, todas las ballenas, todo lo que existe en el mar lo hizo, dice, lo hiciste, que lo hizo Dios, nuestro Dios. Y que por boca de David, tu siervo, dijiste, eso está hablando del Salmo número 2, Salmo número 2:2. David dice así: ¿por qué se amotinan o se amontonan la gente y los pueblos piensan cosas vanas, o sea, piensan en nada? Se reunieron los reyes y los principales se juntaron en uno contra el Señor, contra el Cristo, contra el ungido, este es contra Jesucristo, contra Jesús, contra el Cristo. Los principales se juntaron. Porque verdaderamente, dice el 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos esos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que esto suceda. Porque ya había dicho el Señor Jesús en Salmo 2:2 que esto iba a pasar, ¿no? Para hacer cuanto tu mano ya había determinado de antemano. 30. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, significa con valentía, con fervor, con valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, que es con valentía, con fortaleza, la palabra de Dios. Bueno, esto pasó porque todos saben, entran al templo, creo que el templo de la Hermosa, estaba un paralítico ahí que hacía muchos años, como le decía yo, más de 40 años, que estaba este hombre postrado de pierna y no caminaba. Y cuando entra Pedro y Juan, le dice, como lo que ustedes ya habían escuchado: no tengo plata, no tengo oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó, lo tomaron de la mano, se levantó y empezó a caminar y a saltar, dice, entró dando gloria a Dios. Y esto fue notorio a todo el pueblo. Entonces dice la palabra de Dios que los principales del pueblo, los que estaban en el gobierno, los saduceos y todos los que eran religiosos, como estaban ahí, se llenaron de, dice en otra palabra, más allá de envidia, dice, hay una palabra que se usa, que es como se turbaron profundamente, diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Dice que se turbaron los principales, se turbaron en el corazón, no sabían qué pasaba. Entonces los llamaron a Pedro y a Juan y le preguntaron, ¿sí? ¿Cómo hicieron esto? ¿En nombre de quién lo hicieron? ¿Con qué poder? Entonces dice que Pedro, hablando y se habían dado cuenta que estaba con Jesús, con denuedo, con valentía de Dios, dice, en el nombre de Jesucristo, al que ustedes crucificaron, es por eso que este hombre está en pies. Nosotros, y en otra parte dice, no por nuestra justicia, no por nuestra santidad o nuestra piedad, sino por la fe. Este hombre ahora está en pie. Y dice que ellos se turbaron y se empezaron a preocupar y decían, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora con esto? ¿Por qué? Decían otros, porque hacen obra manifiesta, o sea, no la podemos negar. Estamos todos viendo que esa persona hace 40 años, tiene más de 40 años y no camina, y hoy por el nombre del Señor Jesucristo esa persona está en pie. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque todo el pueblo está... Y dice que empezaron a pensar, los principales. Entonces cuando va, lo meten en la cárcel, pasa la noche y se van. Al otro día lo sueltan y Pedro y Juan se van con los hermanos. Y cuando llegan estaban así como ustedes, yo me imagino, quizá en el aposento alto donde estaban, y cuando llegan ellos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces Pedro y Juan empiezan a contar lo que le había pasado. Mirá, estábamos en el templo, estaba una persona, ustedes seguramente han escuchado, pero ¿qué es lo que le dijeron? Dice que Pedro le empezó a contar todo lo que había sucedido y todo lo que le habían dicho los principales sacerdotes. ¿Qué es lo que habían hecho los principales sacerdotes, los del gobierno? Lo que Dios de antemano ya había predicho en Salmo. ¿Por qué se amontona la gente y los pueblos piensan en cosas vanas? Se pusieron en contra del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, dice que Pedro le dice a ellos lo que había pasado. Los hermanos le pueden haber dicho, ¿y qué te dijeron los principales sacerdotes? Y Pedro y Juan dicen, nos amenazaron. Y nos dijeron que no abramos la boca, ni digamos nada de Jesús, ni enseñemos en su nombre. Y yo les dije, después le puede haber dicho Pedro, juzguen ustedes, ¿qué debo hacer? ¿O obedezco a los hombres o obedezco a Dios? Entonces dice que ellos habían notado que habían estado con Jesús, porque tenían mucha valentía. Yo no me imagino el contexto, en ese contexto, pero imagínense ustedes a gente del campo y que viene un presidente, un gobernador y se le pone de frente. Yo tengo un tío que él cuida chivos, ¿no? Era chivero, le decimos el chivero, y él es muy humilde, en el sentido de, uno lo puede retar o le pueden decir algo y él agacha la cabeza, capaz que se enoja obviamente, pero no es una persona porque es de humilde, y él no tiene escuela, no fue nunca a la escuela, él es analfabeto, entonces obviamente que sabe sumar todo, pero es una persona humilde. Imagínense ahora una persona humilde frente a estos sacerdotes y que esa persona humilde le hable con toda valentía acerca de Cristo. Era notablemente que habían estado con Jesús, ellos mismos lo reconocieron. Cuando pasó esto, dicen que los hermanos lo que hicieron, se pusieron a orar en conjunto, así todos los hermanos, y dice la palabra de Dios, unánime.
muchos piensan que no era que yo oraba y decía, soberano Señor, y Franco decía, soberano Señor, Darío decía, soberano Señor. Unánime yo creo que era cuando decían uno soberano Señor, los hermanos asentían en el corazón, me decían, sí Señor, estaban con un mismo espíritu, en un mismo corazón, diciendo, sí Señor. Entonces empezaron a orar, soberano Señor, tú que eres el dueño de los cielos y la tierra y todos los animales, creaste el mar, y dice tu palabra, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora, le dice, mira sus amenazas, y concédenos, Señor, concédenos que hablemos con valentía tu palabra. Y dice, cuando terminaron de orar, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios habla, no embriaguéis con vino, dice, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Yo entiendo que es controlado por Dios, ¿no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es Dios obrando. Pero en el Antiguo Testamento tenía una manera de obrar y venía sobre algunas, dicen, sobre algunas personas, no sobre todo. Cuando vino Cristo, el Espíritu Santo venía sobre todos aquellos que aceptaban al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y a quienes se le imponía las manos? A los judíos. Los que no eran judíos, los que eran como nosotros, dice que por la fe. Mientras ellos creían en el Señor, el Espíritu dice que eran bautizados. Bautizados es como sumergir, la palabra bautismo significa sumergir algo dentro de algo. ¿Viste cuando alguien se mete adentro del agua y lo vuelve a sacar? Eso se llama bautizar, es sumergir y volver a sacar. Y dice que eran bautizados con el Espíritu, eran sumergidos en este cuerpo de Cristo. Entraban al cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo le daba valentía para que hablen. Y también dice que nos ayuda en nuestras oraciones. ¿Saben qué hay? Yo me quedé la reunión anterior, o 2 reuniones anteriores, porque hay toda una doctrina acerca. Yo se la voy a leer ahora nada más. No vamos a ir texto por texto porque es profundo, pero escuchen esto. Yo tengo una versión que se llama Reverendo Scofield y va a hacer un resumen de lo que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y la doctrina del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se puede completar con el Antiguo Testamento. En Malaquías también habla, pero el Espíritu Santo se revela como una persona divina, porque se entristece, no os contristéis, tiene atributos. Esto afirma de manera explícita, dice, y se explica en todas partes en las páginas del Nuevo Testamento. La revelación concerniente al Espíritu Santo es de carácter progresivo, o sea, fue progresiva en la Biblia, no fue progresivo, vamos sabiendo un poco más. Nosotros sabemos un poco más que quienes, por ejemplo, que los primeros cristianos, y los primeros cristianos sabían un poco más que quienes, que los judíos, y así, progresivo. La revelación concerniente al Espíritu Santo es de carácter progresivo. El Espíritu Santo desciende sobre quien Él desea venir. Y esto aparentemente sin referencia a las condiciones en que ellos se encuentran en el Antiguo Testamento. Durante su vida terrenal, Cristo enseñó a sus discípulos que ellos podían recibir el Espíritu Santo si lo pedían en oración. ¿Se acuerdan cuando le dijo eso? También estaba Jesús, antes de que Él ascendiera, dice que estaban sus discípulos, le sopló y recibieron al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Fueron cosas así. Al final del ministerio en este mundo, Él prometió que oraría al Padre y que en respuesta a su oración, el Espíritu Santo vendría a morar en los suyos. El día mismo de su resurrección por la noche, Él fue al cenáculo donde sus discípulos se hallaban reunidos y sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? No vamos a leer la cita, es para lo que ya leen.
Pero al mismo tiempo les instruyó que antes de comenzar sus ministerios esperasen hasta que el Espíritu Santo viniese sobre ellos. ¿Se acuerdan Hechos? Jesús le dice, esperen hasta que venga el Espíritu Santo, sobre todo entonces tendréis poder. ¿Se acuerdan? Hechos. Y recibiréis poder, que poder es facultad para hacer las cosas, la acción, ¿no? Cuando llegara sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le instruyó, en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre todos los creyentes en Cristo, que habían creído. Después de Pentecostés, durante el período cuando el Evangelio se predicaba, solo a los judíos el Espíritu Santo se hacía mediante la imposición de manos. Solo a los judíos se le imponían las manos. Solo los judíos, ¿dónde vamos? Creyentes, solo el Espíritu Santo se impartía mediante la imposición de las manos a los que creían en Cristo. Los judíos creían en Cristo, se le imponían las manos y recibían. Cuando Pedro abrió la puerta del reino a los gentiles, en Hechos 10, cuando se le predicó a los gentiles, el Espíritu Santo vino sin ninguna dilación ni otra condición que la fe sobre todos aquellos que habían creído. Eso es en Hechos cuando estaba predicando a Cornelio, ¿se acuerdan? Y cuando ellos creyeron en el Señor Jesús, vino el Espíritu Santo a ellos. El Espíritu Santo vino ahí. En este Hechos, el Espíritu Santo se recibe por la sola fe, al instante de la salvación, al momento que la persona cree en el Señor Jesucristo. Tiene validez permanente y por todas las edades de la Iglesia. Cada creyente es nacido del Espíritu Santo, habitado por el Espíritu Santo, cuya divina presencia hace en el cuerpo del redimido un templo de Dios. Y el bautismo también del Espíritu Santo, dicen que es cuando se sumerge, ¿no es cierto? Así como que la persona hacía parte del cuerpo. Está hablando de la iglesia, ¿no? Es como lo sumerge a la iglesia. Así que el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento distingue de tener el Espíritu Santo, que es una realidad en todos los creyentes, y estar lleno del Espíritu Santo, que es el privilegio y el deber del verdadero Hijo de Dios. Una cosa es tenerlo y otra cosa es ser lleno. Cuando la persona acepta al Señor Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a su corazón. Y dice que es la arra, el sello que somos hijos de Dios, que somos de Dios. Hay algo que nos sella. Pero el bautismo, es el bautismo. Pero la llenura puede ser, ¿se acuerdan? Primero en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo y ahora vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Lleno de Dios, lleno de su presencia, lleno de valentía para hablar de Dios, lleno de su amor, llenos de Dios, para seguir adelante, para seguir fortaleciéndonos en Él. El Espíritu Santo forma la iglesia, bautiza a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, lo que le decía, imparte dones a cada miembro del cuerpo para el servicio, guía a los miembros en el servicio que le ofrecen, Él mismo da el poder para efectuar el servicio. El Espíritu Santo reside en la compañía de creyentes que constituyen una iglesia local y hace de ello en forma cooperativa, en forma corporativa la iglesia de Dios. Cristo indica que el Espíritu Santo tiene una triple relación personal con el creyente, con Él, sobre Él en Él y sobre Él. Todo esto indica, y hay mucho más todavía, hasta ahí vamos pero la doctrina del Espíritu Santo es profunda y es el que nos anima, dice, nuestra debilidad, el que intercede por nosotros. Es Dios obrando en nuestro corazón, es Dios obrando en nuestro corazón, el que cuando nos convence, nos ayuda. Así que estos cuando oraron, dice que el Señor los llenó de fortaleza, dice de denuedo, de valentía para hablar, porque yo no sé qué le habrán dicho los ancianos. Si le habrán dicho, mira, te vamos a matar, lo vamos a matar a todos, no sé qué le ponen, o lo vamos a meter en la cárcel. Algo le han dicho, porque una amenaza son amenazas. Ustedes una vez han amenazado, o bien lo han amenazado ustedes. Las amenazas son amenazas. Seguí hablando, ya sabes lo que va a pasar, no sé, lo amenazaron, quizá de muerte, que es lo más, si siguen así, pero ellos pidieron fortaleza para no callarse.
yo decía, en todo esto, ¿qué es lo que yo puedo ver? Que estos cristianos, quizás sea la vida común nuestra, en cualquier situación ellos pusieron su problema, su dificultad en las manos del Señor. Señor, mira lo que nos está pasando, mira sus amenazas. Y para nuestra vida, nosotros también, cuando pasamos momentos, ¿no? Difíciles, las personas pueden orar al Señor y contarle, o le podemos contar: Señor, tengo miedo, Señor, ayúdame, Señor, estoy preocupado, Señor, he pecado, Señor, ayúdame, tengo miedo, necesito tu fortaleza, necesito tu ayuda, necesito tu paz, necesito que me ayudes a seguir adelante. Pusieron su necesidad, su problema. Soberano Señor, tú que gobiernas todas las cosas, le pusieron su problema. Ellos pusieron eso, la amenaza. Nosotros no sé, quizá un temor, una ansiedad, podemos ponerla. Y dice que en ese momento que pudieron descansar en el Señor, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, fortalecidos por Él, y hablaron, dice, con denuedo, con mucha valentía de Dios. Era Dios mismo ya el que estaba dando fuerzas. Dios mismo estaba obrando en ellos, más allá de sus debilidades. Y Dios nos ayude a nosotros también, como a ellos, ¿no es cierto? Porque es nuestro Dios, y en nuestras debilidades, en nuestras luchas, Él es nuestra fortaleza. Vamos a orar al Señor, vamos a agacharnos, y seguramente cada uno tiene su lucha. Yo voy a orar al Señor, y vamos a pedirle, quizá alguno por enfermedad, quizá alguno por lo que sea, pero Él es nuestro soberano Señor. Lo podemos hacer, es verdad, en la casa, pero dice algo importante: mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, milagros y prodigios, mientras extiendes tus manos. En el Antiguo Testamento dice: porque no se ha cortado Dios tu mano, ni para sanar, ni para salvar. En otra palabra dice que todas esas señales lo siguen ¿a quiénes? A los que creen. ¿No es cierto? Qué bueno esto. Muchos dicen, bueno, los milagros terminaron de periodo, y justamente toman este pasaje. Yo no sé, yo no he profundizado, pero yo sigo creyendo que la mano de Dios no se ha cortado. No se ha cortado. No se ha cortado para salvar, ni para sanarnos. En nuestro interior, sanar nuestro corazón, pero también creo que el amor de Dios supera todo, todas las cosas.